Listo. Muy buenas tardes. Creo que este es nuestro cuarto encuentro, ¿verdad que sí? Así es. Perfecto. Y nosotros vamos a iniciar hoy. Ya concerniente a que ayer tomamos el examen y gracias a Dios estuvimos todos en el primer grupo. Eso fue lo mejor que nos pasó realmente. Entonces, hoy estaremos debatiendo acerca de lo que fue el examen, que tuvo que ver con la primera unidad y también la segunda unidad. Fueron ambas unidades. Si alguien quiere colaborar. Como tú dijiste, Cristian, la maestra abarcó lo que fue la unidad 1 y 2 en el examen oral. Entonces, lo que debemos hacer es repasar para poder captar y entender lo que no pudimos entender. Muy bien, así lo haremos entonces hoy. Vamos entonces a repasar los que son los conceptos básicos de esta unidad o de psicología. Análisis de la conducta. Exactamente. Entonces, ¿de qué manera vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Preguntándonos, intercambiando respuestas y así sucesivamente se podía hacer. Pienso yo. No sé qué opina Rosalba. ¿Cómo? Sí, colectivamente, colaborando unos con otros. Muy bien. Entonces, lo primero que nos dejen los micrófonos abiertos porque así hablamos directamente. Entonces, lo primero que deberíamos de desglosar sería lo que es la palabra análisis y lo que es conducta, ya que nuestra asignatura es análisis de la conducta. Entonces, ¿qué podemos entender por análisis? Análisis es de componer o dividir en partes. Muy bien. ¿Y la conducta? Todo lo que hace un organismo. Exactamente. Muy bien, Cristian, es mejor que levantemos la mano, tú sabes, para que no... Perfecto. Entonces, Rosani, ¿la conducta se divide? En operante y respondiente. No, la conducta se divide en respuesta. En respuesta. Sí, porque a veces uno tiende a malinterpretar, porque yo tenía pendiente conducta y ambiente. Un ejemplo, cuando dicen ¿en qué se divide la conducta? Respuesta. El ambiente, estímulos. Por eso yo lo conecté para no diferir en eso, porque un ejemplo, pueden decirme, el ambiente se divide en, yo puedo decir respuesta. Exactamente. ¿Tú entiendes? Respecto a eso, sobre los tipos de conducta, por ejemplo, que son la operante y respondiente, eso tiende mucho a confundir cómo se divide la conducta, que es en respuesta. Entonces, eso podría confundirnos a nosotros de tal manera que, tú sabes, la equivocación y eso. Así es. Entonces, algo muy importante que la mayoría no aceptamos ayer fue en que era una conducta operante y que era una conducta respondiente. Y casi, o sea, dar el significado del término en sí fue que lo que se nos hizo difícil. Tú sabes que ayer, antes de iniciar la clase con la maestra, el examen oral, estuvimos debatiendo. Y yo te dije, Cristian, esos conceptos puede ser que la maestra lo pregunte, porque ella dio esa parte, ya la dio. Ella ha dado todo eso. Entonces, yo me aprendí todo en base a lo que ella, cómo ella lo habló, lo explicó y así exactamente, porque yo sabía. Y yo lo que no me sabía muy bien, que ahí porque yo me quedé cuando ella me dijo sobre el equipo programador, que lo estuvimos debatiendo.
Pero entonces, ¿cómo podemos definir realmente lo que es la conducta operante? Esas son la causa del organismo sobre el medio. También podría ser la que opera sobre la conducta. Es Yo que, creo que fue en un video. es que la operante se supone que es lo que nosotros hacemos, o sea, la conducta que nosotros Exacto. ejecutamos, se podría decir, o sea, desarrollamos una conducta por medio de estímulos o tal vez evocadores o provocadores, o no cabería ese No, estímulo. no se puede porque tú sabes que la conducta respondiente, estas son las que provoca el estímulo, o sea, la que evoca o lo provoca. Bien. Sí, pero esto se da más a nivel de lo que es el organismo. Porque un ejemplo, una conducta de sudar, yo no la puedo controlar si yo me estoy exponiendo al calor, al sol. Yo no puedo evitar sudar. No, porque tú sabes que, por ejemplo, eso está en los tipos de estímulos, que es donde encontramos los estímulos evocadores. Que el estímulo evocador, por ejemplo, es el calor y la respuesta viene siendo el sudor. Ahí es que se da. Pero en la respondiente, por ejemplo, esas son las que, o sea, causadas por el estímulo y evocándola. Muy bien. El ambiente es todo lo que nos rodea, creo que ya lo hablamos. Y que dado esto, sabemos que también la conducta ocurre en el ambiente. Si no hay ambiente, no hay conducta. Si no hay estímulos, si no hay evocadores, si no hay estímulos de ningún índole, no va a haber una conducta. Muy bien, ahora vamos a hablar de los que son, de los estímulos. Y tenemos que percatar también que también de qué va a depender, tú sabes, de la conducta que se gesta. Exacto. Vamos entonces a debatir los diferentes tipos de estímulos que son el neutro, Rosani. El neutro es aquel que no produce ningún efecto sobre la conducta. Excelente. Mirka, bienvenida. Llegaste, Milka. Está silenciado, corazón. Me disculpen que yo estoy en el trabajo y estaba haciendo algo, entonces se me fue un poco el tiempo. Perfecto. Entonces, ¿alguien podría retroalimentar o si me lo permiten a mí para que ella esté al día con lo que estamos hablando? Dale. Muy bien, Milka. Estuvimos repasando términos básicos acerca de lo que es análisis de la conducta. Estuvimos diciendo que el análisis es dividir o descomponer en partes, que la conducta es todo aquello que nosotros hacemos y que la conducta se divide en respuesta. La conducta se divide en respuesta. Cada vez que se hable de en qué se divide la conducta, siempre debe de ser respuestas. Y el ambiente, que también tiene que ver con lo que, ejemplo, podemos preguntar, ¿en qué se divide la conducta? ¿En qué se divide el ambiente? Entonces, el ambiente se divide en estímulos, la conducta en respuestas. Entonces, hablamos de los tipos de conducta que son operante y respondiente. Juan, ayúdame un poquito en esa parte de cuál es la operante y cuál es la respondiente. La respondiente es la que va a depender, o sea, sobre la causa del organismo, o sea, sobre el medio, y las respondientes son las que provocadas por estímulos, que pueden ser evocadores o provocadores. Muy bien. Entonces, nosotros pasamos a lo que eran los estímulos y Rosani nos va a explicar cuáles son los estímulos neutros. Los estímulos neutros son aquellos que no tienen ningún efecto sobre la conducta.
Muy bien, entonces Juana nos va a decir cuáles son los evocadores o provocadores. Los evocadores son aquellos que acompañan la conducta, o sea, estos ocurren antes. Ok. Entonces también tenemos los que son los discriminativos. Esto la maestra decía también en una de sus clases que estos informan. Estos nos informan y van antes de la conducta. Estos son para que exista una probabilidad de ejercerla, de ejercer una conducta, pero estos van antes de que la conducta acontezca, pero no la provoca. Antes, Sí, y no la provoca. pero Entonces no- tenemos exactamente. los reforzadores. Los reforzadores o Rosani, no sé, como ustedes deseen. Vamos, dale. Los reforzadores son los que incrementan la probabilidad de que ocurra una conducta. Estos van después de la misma. Perfecto. Después de eso siguen los que son aversivos, sin D. Aversivos. Porque la maestra no quiere que le digan de adversivos. A ver, sí. ¿Te acuerdas? Aversivos, sin D. Estos son aquellos que reducen la probabilidad de que ocurra una conducta y esto van después. Voy a hacer un ejemplo de este. Un ejemplo es que, yo salgo de la casa y está haciendo un poco de frío y yo veo que el cielo está un poco nublado. Yo ya efectué una conducta que fue salir de mi casa, pero al ver estos estímulos, entonces yo me devuelvo a la casa, busco un abrigo y, perdón, que es que me están tocando la puerta. Yo busco el abrigo, busco una sombrilla y vuelvo a salir. O sea, eso fue un estímulo aversivo. O sea, yo me percaté de la situación. Esto van después de la conducta, sí. Perfecto. En lo aversivo, Cristian. Ajá. Van después. O sea, si van después, o sea, es lo contrario. Es como contradecir. No, porque van después de que tú haces la conducta. Ajá, van después. Pero acuérdate que la maestra dijo que es lo contrario, aversivo significa contrario. Entonces, esos son los que reducen la probabilidad de que ocurra la conducta. Sí, perdón, yo después. confundí el término, fue. Yo creo que tú estás hablando sobre mapas y reforzadores. Reforzadores. Que si tú salís y está lloviendo, tú puedes recoger una sombrilla y un abrigo pues, para no mojarte o tú sabes, abrigarte. Es así, es así. Así pues, así es que yo lo he entendido hasta ahora. No, es así, o sea, yo me confundí. Ahora, por favor, alguien más que nos explique lo que es la palabra investigación. Rosani o Mirka, si lo tienen al control o a dominio. Investigación Pueden buscar. es estar dentro, seguir huellas. Seguir huellas, como dijo Mirka. Muy bien. Seguir huellas, estar dentro. Cristian, para percatar de que estemos claros con el término del significado de la palabra investigación, debemos acordarnos que in significa dentro o en. Investigación, que es la palabra vestigio en el latín, significa seguir huellas. Y si unimos las dos palabras, in, investigación,
significa en las huellas. Entonces la palabra investigación significa volver a buscar. Muy bien. Escuchamos todos. Tú sabes, debemos estar demasiado claro porque acuérdense que del examen final, todo eso va para el examen final nuevamente, que ya lo que no está repasando, a ver si estamos aprendiendo. También, También está sí, Rosandi. el objetivo de toda investigación, que es llegar al principio general. Llegar a un principio, muy bien. Entonces, sabemos que en la investigación existen dos variables y yo quiero que me ayuden a definirlas, que son la independiente y la dependiente. Y la dependencia. Estoy mirando. La independiente es aquella que es manipulada por el investigador, es decir, estímulo. La otra. La dependiente. La variable dependiente cambia como resultado de la manipulación de la variable independiente. Estas son las respuestas. Muy bien. Entonces, la maestra también preguntó acerca de lo que es el diseño experimental. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Alguien tomó nota? El diseño es como la forma. Estoy trabajando contigo, mi niño. ¿Puedo? Ajá, ella preguntó como que con cuántas personas se podría realizar el experimento y muchos de lo que a lo que ella le preguntó dijeron que era con varias personas y el resultado es que con uno. Y dice también que es en los organismos individuales donde no expresa que esto deben tener el mismo resultado, es decir, al hacer el experimento en todos los organismos, o sea, en todos los individuos a los que se le realice dicho experimento. No sé si me doy a entender. Sí, y creo que ese término va Exacto. muy de la mano con lo que es el control experimental, porque incluso ya lo habló allá anoche también, que el control experimental eran las condiciones en las que se llevaba a cabo un experimento. Entonces, es importante de que estos organismos sean criados y enseñados en el laboratorio, o sea, deben de estar en ese entorno y no se puede utilizar un ejemplo, una rata de la calle para un mismo experimento cuando no tienen las condiciones para dicha experimentación. Exactamente, que debe estar adaptado. Debe ser nacido y criado en el laboratorio. Muy bien, claro. Entonces también se nos habló de los organismos que se utilizan para los experimentos y cuáles eran sus características. Voy a mencionar yo primero la rata y alguien va a explicar la paloma y otro va a decir lo del mono. Las ratas no tienen buena agudeza visual, pero tienen un punto fuerte que ellas son bien adaptables a los experimentos, son buenas en la adaptación a lo que es el experimento. Estas tienen un mayor o menor, déjame ver, a no equivocarme, la tasa de respuesta de ellas. Menos en Ajá. relación al mono y la paloma. Sí, tienen una tasa menor de respuesta en relación al mono y a la paloma y su etapa de vida es de 2 a 3 años. La paloma.
Entonces, la paloma son bien adaptables al control experimental, tienen una longevidad, no me hagas reír, Cristian, porque ajá. Una longevidad de 8 a 10 años. Y tienen una buena agudeza visual y una alta tasa de respuesta. Y su tiempo de vida es de 8 a 10 años. A 10 años. El mono, Rosani. Y los monos. Ay, Dios. Los monos son pocos adaptables a las condiciones experimentales, pero son muy buenos en la manipulación de las palancas. No dicen cuál es la cantidad o tiempo de vida. No, la de mono no, pero se sabe que ellos duran muchos puede ser años. que los monos. Sí. Claro, O sea, porque ustedes saben que los monos, como quien dice, relacionado con nosotros, que somos humanos, entonces. y en No se sabe comparación a la exactamente. rata y a la paloma, obviamente que lo van a pasar de año. Entonces, estos mismos tienen lugares específicos en lo que es la experimentación y también juegan papeles. Es decir, el mono es bueno con las palancas. Entonces, la rata, sabemos que el tipo de experimentación que se hizo con la caja de Skirtner fue en una caja donde había presente una palanca también y comida, donde ella también es buena presionando la palanca. Y el de la paloma, que fue también en una caja, esta contenía un disco, ella picoteaba el disco, el centro, y también recibía la recompensa, el reforzador, que era la comida. Entonces, alguien que nos explique la tasa de respuesta. La pregunta más controversial que fue en el examen, ¿verdad? Claro, mira, incluso yo di la definición bien al principio. Lo que pasa es que a este término hay que anexarle como otra pequeña parte, que es al igual número de respuesta, quien lo haya en menos tiempo tendrá mayor tasa de respuesta, aunque simplemente con decir el número total de respuesta entre el tiempo. Exactamente, Cristian, porque al principio está como definido, pero está en la otra como una operación como matemática, número total de tiempo, de respuesta, perdón, entre tiempo, que por ejemplo, si el que lo haga en menor tiempo tendrá mayor tasa de respuesta. Así es. Como por ejemplo, Cristian, si el micrófono. El micrófono. Decía el ejemplo de que si es en venta, por ejemplo, yo vendí 50 zapatos, tú vendiste 50, pero tú lo vendiste en 5 días y yo en 8 horas. La mayor tasa de respuesta es la mía. 8 horas, así es. Juana, ayúdanos un poquito con además de términos acerca de la caja, porque se me olvidó anotar esa parte. El aparato experimental. El aparato. Rosani. Dale, Juana, tú te lo sabes. Ay, sí, me quieren dejar. Ay, no, yo no me lo sé. Dale, Cristian. El aparato experimental. Sí. Recuerden. Son las condiciones. El aparato experimental, recuerden que ya habló acerca de las partes. Incluso esa pregunta ya se la hizo a Rosani.
de las partes que tiene el aparato. Porque el aparato no es un ejemplo, la caja de Skinner. El aparato viene siendo, Sí, la o caja sea, de como las Skinner. condiciones. Ahí son como las condiciones, tú sabes, para como estudiar las condiciones sensoriales individualmente de cada individuo, así fue que yo lo entendí, pero para llegar como un mismo principio en común. Bueno, yo diría que la caja de Skinner, como en primera instancia, y con este mismo, se utilizó lo que fue el experimento con la rata y también el experimento con la paloma. Aunque Exactamente, que se van a estudiar los individuos, ¿verdad? De diferentes maneras, pero con el mismo fin. exacto, y también vimos que sus partes, como Rosani decía, que había una bandeja debajo para que cayeran las Fs, pero también en eso había, ¿cómo se dice? Una parrilla también. Una parrilla, y también se podría apreciar en la paloma lo que es el disco, y con la rata lo que era la palanca, la comida, que eran los estímulos reforzadores. Y yo también creo que en esta parte lleva la parte donde se va haciendo la gráfica, que arroja el número total de respuestas, Juana. Registro acumulativo. Claro, también eso es parte de lo que es esa caja, la cámara o cámara, y también el computador que lo pone El equipo programador. el equipo programador. Ve, todo eso eran parte que había que mencionar, porque todo eso es parte de lo que es ese aparato y de lo que es el experimento. Entonces, el equipo programador también era, como dice la definición, un término de que es como una computadora, pero el investigador asociaba, o ¿cómo se dice esa palabra? Donde él le ponía las respuestas. Para reforzar. Para reforzar. Lo reforzaba con la respuesta. Mira, esa fue la pregunta, la única pregunta que yo fallé ayer. Porque cuando estuvimos repasando, yo te dije, bueno, yo casi no entendía eso, pero yo traté. Pero ese concepto es bien, tú sabes, que te lo de entender en una forma que uno pueda estar claro. Eso mismo me sucedió, que realmente esto del aparato experimental y el equipo programador, o sea, la caja de Skinner, yo no la tenía muy clara, y esa fue la pregunta que la profesora me hizo. Y otra cosita, o sea, Acuérdense. nosotros nos esforzamos mucho si estudiamos. Una cosa es manejar totalmente lo que es la unidad 1 y unidad 2, y otra cosa es no estudiar, ¿tú entiendes? Entonces, a veces a uno se le puede ir una pregunta o cualquier situación, y eso no quiere decir de que usted no estudió. Yo no estoy de acuerdo con esa parte. Respecto a eso, estamos bien claros, porque siempre estamos hablando por el grupo y cosas. Hemos estado estudiando exactamente, pero ya lo que debemos de hacer, tratar de analizar y aclarar los puntos que tenemos, que no, o sea, que no entendemos. Así es, repasar. La gráfica, nos falta la gráfica que nos quedaría. Cristian. Miren, señores, ahí fue que yo fallé en la pregunta en la gráfica, porque yo incluso, yo le dije a ustedes que yo no asistí ese día a la clase,
y que yo vi el video repetido, pero como quiera, la mayor tasa de respuesta estaba en el número 9, no en el 10, porque el 10 era un reforzador. Y Un yo en vez de decir reforzador. 9, dije 10, porque como yo lo vi que estaba en la Ah, sí. cima, en el tope, lo confundí con una respuesta, pero no era una respuesta. Acuérdense que las respuestas son la rayita que va arriba, que son la perpendicular, y la horizontal son los estímulos de extinción. Y la que va hacia abajo son los estímulos reforzadores. Y acuérdate, Cristian, que también estuvimos repasando ayer sobre la variable dependiente e independiente, que yo estaba un poco confundida porque la maestra en la primera puso en la vertical variable independiente y la horizontal puso variable dependiente. Entonces, la variable horizontal es la variable independiente, que esas son donde van el tiempo, donde se incluye el tiempo. Y la vertical es la de respuesta, donde va la variable dependiente. Y para nosotros poder entender esta parte, volvemos, por ejemplo, retornar donde estaban en el significado de qué significaba variable dependiente e independiente, para nosotros poder entender esa parte. Ahí fue que yo pude, estudiando, pude entender el concepto para ir a la gráfica. Excelente. Bueno, les exhorto que sigamos viendo esta unidad de que ya nos mandó estos videos, y hasta hoy hemos trabajado bastante bien, hemos repasado. Yo voy a detener la grabación ya